manera con una invitada de primer nivel. Si me permiten, vamos a partir de poner en contexto la temática sobre la cual vamos a conversar para luego poder presentarles además la profesora que ha tenido la gentileza de poder acompañarnos para dilucidar algunas cuestiones vinculadas con el siguiente tema. Resulta que hace unos días el Tribunal Constitucional por fin publica una sentencia que resuelve un proceso competencial de especial importancia para muchas y muchos de nosotros como ciudadanos o ciudadanos, porque resulta que es un proceso que inicia el Jurado Nacional de Elecciones contra el Congreso de la República por el hecho de que el Congreso presunta o aparentemente había aprobado, y vamos a ver luego ya en detalle en el marco de la entrevista por qué decimos aparentemente, había aprobado la creación de una comisión investigadora para, digamos, y dar cuenta o determinar presuntos actos de corrupción en el contexto de las elecciones generales que tuvieron lugar en el año 2021. Esta sentencia, que como repito ha dado la luz o se ha visto publicada recién hace algunos días, nos llama particularmente la atención porque no puede ser una oportunidad propicia para no solamente dilucidar los contornos de lo que se viene a llamar un proceso competencial, que ahora justamente con la opinada y autorizada, por supuesto, presencia de nuestra invitada, vamos a poder arrojar luces sobre lo que es el proceso competencial, sino que además es una oportunidad, o era, creo yo, una oportunidad propicia para delimitar o definir los contornos o alcances de, por ejemplo, qué cosa es una comisión investigadora, cómo se entiende el interés público en el marco de las atribuciones que tiene el Congreso en la creación de este tipo de órganos, como lo son las comisiones investigadoras, pero vamos a ver a lo largo de la entrevista que pareciera que esa oportunidad se habría perdido y que más bien se ha enfocado de pronto el tribunal en aspectos más propiamente, digamos, de forma o de procedimiento, dejando de lado la posibilidad de entrar al detalle sobre estos asuntos que creo que eran particularmente de necesaria precisión. Pero eso no quiere decir que no tengamos ocasión hoy por eso de poder arrojar luz sobre estos temas y para eso tenemos una invitada de primer nivel de quien me permito y me jacto de realmente decir que es un honor que nos pueda acompañar porque vamos a ver a partir de sus credenciales académicas y profesionales que por supuesto es un lujo que hayamos podido contar con ella el día de hoy. Efectivamente, el día de hoy nos acompaña Noemí Ansi Paredes. Ella es abogada por la Universidad Católica y magíster en filosofía por la misma casa de estudios. Además, es máster en democracia constitucional por la Universidad de Génova, es profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro del grupo de investigación Teoría Crítica. Mi querida Noemí, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian, y en primer lugar agradecer especialmente la invitación y particular para conversar sobre temas de alta relevancia que pueda ayudar no solamente a hacer aclaraciones de corte jurídico, sino también público y de interés social. Muchísimas gracias. De hecho, sí, vamos a tratar, como siempre buscamos en este espacio, y no tengo duda de que contigo lo lograremos, de traducir en fácil lo difícil para que así tanto el público que está formado en derecho como quien no, nos pueda realmente comprender. Y quizá partamos, si me permites, de algo muy básico. Estoy seguro que muchas o muchos prendiendo la tele han visto las noticias o viendo en el internet los comentarios en torno a esta sentencia del Tribunal Constitucional y quizá lo primero que llamará la atención es que se adopta esta decisión en el marco de lo que se conoce como un proceso competencial. Y quizá para nosotros que estamos más apegados a lo constitucional nos es familiar, pero no necesariamente para todo el público. En ese sentido, mi querida Noemí, quizá nos podrías ayudar a comprender qué cosa es un proceso competencial y dentro de este caso que vamos a analizar, ¿qué se debe entender por este denominado menoscabo de atribuciones constitucionales? Ujú. Muy bien. En primer lugar, lo que hay que tener bastante en cuenta es que el funcionario público, quien detenta poder público, como puede ser un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, un congresista, etcétera, se rige en su comportamiento por una regla distinta que el ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano de a pie se rige por la regla, todo lo que no está prohibido, entonces le está permitido por su derecho a la libertad.
Sin embargo, el funcionario lo opuesto solamente puede realizar lo que le está expresamente permitido en la normativa jurídica. Eso quiere decir que para que nosotros tengamos funciones de congresista, funciones de presidente, funciones de ministro, funciones de miembro de algún órgano con alguna especialidad específica, puedan actuar, necesita un conjunto de funciones establecidas en la norma. Y esas son las que se llaman competencias, ¿no? Y que, en primer lugar, nosotros los podemos encontrar directamente establecidas en la Constitución, pero también las podemos encontrar en diferentes leyes que lo que buscan concretamente es organizar esas funciones específicas, ¿no? Entonces, en atención a ello, cuando nosotros tenemos o presentamos una discusión, una controversia, un debate en función a las competencias de los órganos, lo que se está produciendo es de repente un error, una confusión, una ausencia de claridad o finalmente un menoscabo directamente, que sería intervenir en la competencia de otro órgano cuando o pese a que la ley, la Constitución establece que solo el primero tiene una función para hacer algo, ¿no? Entonces, el conflicto competencial es un proceso constitucional que le permite al Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal de nuestro país, poder dilucidar y definir quién tiene la competencia para, en caso de duda, ¿no? Si es que la norma no es clara, la regla jurídica no es clara, o en todo caso para indicar que el ejercicio de cierta función o de cierta actividad de un funcionario público, de un órgano público, no corresponde al ámbito de sus competencias o en todo caso ha excedido el ámbito de sus competencias y eso genera el daño en otro órgano que asimismo tiene sus propias también competencias delimitadas, ¿no? De acuerdo, ahora, muchísimas gracias. Entonces nos queda claro que, como bien señalabas, por principio de legalidad, las autoridades públicas solo pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. Esta ley entonces determina su margen de acción, pero las autoridades, a veces por ausencia de claridad de la propia norma o por otros factores, terminan finalmente colisionando entre sí y este impacto, esta intervención frontal o llamámosle directa en el margen de acción de otra entidad se califica como un menoscabo en sus atribuciones de la entidad afectada, ¿no? Entonces, ahora, en este caso concreto, mi querida Noemí, el conflicto de competencia, que bien lo calificabas como tal, aparece porque el Congreso crea una comisión investigadora para investigar, valga la redundancia, asuntos vinculados con presunta comisión de actos de corrupción en el contexto de las elecciones generales del 2021, pero quizá el público no entiende muy bien qué cosa es una comisión investigadora. Entonces, ya que hemos precisado un primer concepto clave, que es lo que es el proceso competencial, si me permites, ayúdanos a comprender la otra arista de lo que también sería importante entender. ¿Qué cosa es una comisión investigadora? ¿Cuáles son los presupuestos para crearla? Y si es verdaderamente tan laxo el concepto de interés público como para justificar crear una comisión investigadora, o hay ciertos estándares mínimos para entender ese interés público y que justifique naturalmente ese esfuerzo económico y humano que implica la labor de investigación del Congreso. Correcto. Así como muy bien has señalado en materia del principio de legalidad, justamente la creación de una comisión investigadora está señalada no solo no solo en la ley y el reglamento del Congreso, sino también en la propia Constitución. La Constitución dice que una de las funciones y además potestades de los congresistas es investigar y para ello pueden formar entonces una comisión en ese orden o con esa actividad, ¿no? Entonces, una comisión investigadora normalmente, a diferencia, por ejemplo, de lo que podría llamarse como una investigación fiscal, una investigación más de corte jurisdiccional, lo que tiene como objetivo no es en sí mismo la determinación de una sanción de repente o la imposición de una sanción directamente, sino la comisión investigadora, tal cual su nombre lo dice, es organizar un espacio, ¿no? Desde el Congreso de la República en esta función fiscalizadora que también forma parte de la función parlamentaria para que puedan recibir información,
hacer indagaciones de corte técnico, pero también político, y puedan determinar la existencia o la presunta existencia de algún hecho, algún dato con el que se haya iniciado originalmente la investigación. Entonces, en concreto, tiene busca esta fiscalización, pero no tiene efectos directos, ¿no? Como por ejemplo lo tendría una investigación dada en el marco de un juez de la actividad judicial, sino más bien su punto culmine, su punto de llegada es probablemente iniciar investigaciones ya de corte jurisdiccional, brindando información necesaria para que puedan tomarse acciones de corte más jurídico antes que político solamente, ¿no? Uh-huh. Claro, o sea, de hecho, digamos, por esta precisión que bien haces hacia el final, que es una investigación que arroja luz, pero que no constituye propiamente como una investigación que llevaría a cabo, por decirlo una cosa, el Ministerio Público, por ejemplo, con esta capacidad de ingresar directamente ya al escenario jurisdiccional. Y quizá por eso algunos autores la califican como cuasi jurisdiccional, porque como bien precisabas, no tiene ese alcance, pero sin duda puede arrojar luces, naturalmente, de posibles cuestiones vinculadas con actos de corrupción y demás. Pero digamos, incluso me vas a perdonar, pero aprovechando tu formación en filosofía, que por cierto valoro y aprecio con bastante respeto, porque sé que es una materia que es muy próxima al derecho, pero también muy compleja a veces de poder manejar. Quizá apoyándonos en esta formación que tú cuentas, ¿cómo podemos definir interés público? Porque cuando uno escucha en medios de comunicación y dice el Congreso tiene la potestad de investigar lo que considere pertinente siempre que haya un interés público detrás, pareciera ser un concepto muy laxo, muy ligero, muy flexible y que incluso, dado que es el Congreso el que podría invocar este elemento o bien para desarrollar su actividad investigadora, al ser una entidad política, digamos que en términos coloquiales se podría prestar a muchas cosas. ¿Sería posible definir este interés público para delimitar en alguna forma o medida el alcance de la facultad del Congreso de crear comisiones investigadoras? Sí, definitivamente. Si bien es cierto, en el mundo del derecho nosotros tenemos a veces lo que se denominan términos o palabras, ¿no? Con alto nivel de vaguedad. Eh, no hay que ver esto necesariamente en un sentido negativo, es decir, como si necesitásemos más información para llenar ese sentido, sino hay que verlo más bien en un sentido positivo y hablar más bien de que son conceptos indeterminados que lo que ayudan es a dar un espacio de decisión del órgano o del funcionario sobre el que va a recaer la toma de decisión concreta sobre cómo ejercer una función, cómo acatar la norma, etcétera. Uno de esos términos con alta indeterminación es interés público. Pero desde el punto de vista, digamos, filosófico jurídico, podríamos hablar más bien que la indeterminación de términos como estos lo que permite es dar un margen de discrecionalidad, lo Ujú. que no es lo mismo que un margen de arbitrariedad. Entonces hay una distinción muy importante entre ambos, porque no significa que por la apertura del derecho hacia las decisiones políticas se pueda hablar de cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de actuación, porque simplemente la ley lo autoriza. Y esto tiene que ver justamente porque no solamente estamos hablando de que la propia Constitución está dando esa potestad de abrir una comisión investigadora en el marco de temas de interés público, sino también hoy en día vivimos en un contexto de Estado constitucional de derecho que entre uno de los pilares, así como otros básicos de esa estructura, tiene que ver el tema de la razonabilidad en el ejercicio del poder público, ¿no? Como se dice hoy desde el análisis de la democracia, no hay ningún espacio del poder público exento de control Ujú. en términos de razonabilidad. Eso hace entonces que esa discrecionalidad que permite hablar de interés público no pueda estar justificada en cualquier tipo de actuación. Es necesario perfilar algunas características. Y si bien es cierto, el interés público lo encontramos en una diversidad de materias jurídicas, particularmente en el ámbito del derecho parlamentario,
habría que analizarlo justamente de forma sistemática, es decir, una comisión investigadora tendría que tener un sentido integral respecto a la labor legislativa, la labor de fiscalización y la labor de órgano de control, no en relación a los otros organismos, no solamente de poder, sino también organismos constitucionales autónomos, ¿no? Sí, de hecho, esto último me sirve para hacer la siguiente pregunta, si fueras tan gentil, porque efectivamente, digamos que el concepto de interés público, bien planteaba, se tiene que interpretar de acuerdo con la naturaleza del organismo y de la competencia que esté de por medio, porque si no termina siendo efectivamente un concepto que de acuerdo a lo que venga a la brisa, como se dice coloquialmente, termina siendo interés público y no es en realidad tan abierto, digamos, el concepto, sino que hay que manejar ciertos estándares para su interpretación. En esa línea, mi querida Noemí, y yendo ya entonces concretamente a la sentencia que nos ocupa, decía yo al inicio que el Congreso de la República crea una comisión investigadora o presuntamente la habría creado, ahora resulta que ya no podemos decir que aprobó la creación porque vamos a comentar más adelante que había un vicio de procedimiento que advirtió el tribunal, pero vamos concretamente al meollo del asunto. ¿Hasta qué punto, desde tu perspectiva, consideras que puede ser válido que el Congreso cree una comisión investigadora para empezar, para indagar sobre un asunto relativo a una decisión o resolución o resoluciones que ya el Jurado Nacional de Elecciones podría haber emitido, independientemente del caso luego de las elecciones generales de 2021, sino partiendo quizá de lo más macro? Una comisión investigadora del Congreso podría investigar en torno a un asunto o materia respecto de la cual una entidad jurisdiccional, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones, ya emitió posición, ya emitió decisión, o desde por todo punto de vista eso es inaceptable y consecuentemente es imposible, digámoslo así, que una comisión investigadora se ocupe de asuntos vinculados a decisiones jurisdiccionales, o es que hay un margen de discrecionalidad en el que eso sería factible. Ujú. Desde mi punto de vista, yo creo que sí es bastante problemático dar alguna posibilidad de que esto suceda, es decir, que el Congreso tenga esa función o esa apertura para investigar un tema electoral y sobre todo cuando hablamos de elecciones, no solamente generales, ¿no? Sino también que particularmente han tenido una coyuntura, ¿no?, muy específica. Y entonces esto puede verse desde dos miradas, ¿no? Por supuesto, si nos ponemos técnicos, podríamos nosotros hacer una delimitación clara de lo que significa interés público y probablemente el marco de las elecciones en democracia sí calce en el concepto. Sin embargo, aquí creo que habría que tomar dos líneas. Una primera línea de lo que podemos considerar un razonamiento consecuencialista, que nosotros en el derecho sí lo tomamos en cuenta, es decir, prever las consecuencias de lo que puede generar abrir la potestad de una comisión investigadora hasta ese nivel bajo un contexto de desestabilización política muy fuerte. Es decir, si ya hemos tenido un momento donde la sociedad altamente entró en incluso, digamos, controversia o conflicto social, ya ha tenido un cierre de una autoridad que ha declarado que desde ahora en adelante vamos a continuar, ¿no? Para que pueda funcionar la vida diaria de todos los ciudadanos, entonces sería muy problemático en términos de los efectos que pueda generar que meses después o un año o 2 años después, desde el Congreso se diga lo contrario, se diga que existen serias dudas de que estamos viviendo en un régimen actual democrático, ¿no? Eso del lado de la medición de los efectos. Pero también del otro lado tenemos el tema de a quién nos estamos o qué tipo de decisión nos estamos enfrentando. Y eso tiene que ver más bien con los límites del ejercicio del poder, ¿no? Cada uno tiene un límite en ese ejercicio justamente para generar cierto equilibrio. Y en ese tenor, la Constitución previó desde un inicio que el órgano denominado Jurado Nacional de Elecciones iba a tener la potestad de decidir en forma definitiva. Es decir, lo que él revise, lo que él haya declarado, se va a caracterizar definitivamente. Por supuesto, hoy en día, bajo el amparo electoral, hay decisiones del Jurado Nacional de Elecciones que son revisadas por el Tribunal Constitucional,
pero única y exclusivamente en materia de violaciones o vulneraciones de derechos, ¿no? En el caso del Congreso de la República, no es un órgano encargado de la determinación de la vulneración de derechos. Por lo tanto, tendríamos que acatarnos desde un inicio en la regla de que quien tiene la función de decir que una elección culminó es el jurado. Entonces, desde estas dos líneas, tanto consecuencialista como en materia de racionalidad de la división del poder, considero que sí podría ser un poco problemático, ¿no? Claro, ahora, y tú bien mencionabas esta referencia a que las decisiones del jurado son revisables cuando violan derechos, y si pudiéramos un poquito profundizar en ese extremo, porque quizá algunos amigos o amigas que nos están siguiendo habrán abierto la Constitución y habrán dicho, oye, pero este asunto no podía haberse resuelto más simple sobre la base de que el artículo 142 y el artículo 181 dicen que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables, y como ya el jurado había resuelto, ¿no hubiera sido más fácil decir, oye, no se puede revisar lo que el jurado ya decidió, así que aquí muere el asunto? Quizá podrías profundizar este extremo de cómo esa presunta o aparente irrevisabilidad presente en estos dos artículos no es en realidad tal, sino que hay esta cláusula o supuesto habilitante de cuando hay derechos fundamentales afectados. Lo digo solamente para que descartemos ese, digamos, esa respuesta más sencilla o simple aparente de que porque la literalidad de la Constitución dice que frente al jurado no cabe hacer nada una vez que éste resuelve, de pronto hubiera sido más sencillo ir por allí y dejar de lado ya todo esta discusión luego sobre interés público o no interés público. Simplemente ya el jurado resolvió, ya aquí murió el caso. ¿Podrías precisarnos ese extremo si fueras tan amable para que el público también tenga claro ese extremo de la irrevisabilidad supuesta de las decisiones del jurado? Efectivamente. Como hace un momento había mencionado, no hay espacio del ejercicio del poder que esté exento del control de constitucionalidad. Eso quiere decir que ni siquiera un órgano con una competencia tan fuerte en materia electoral está exento de la posibilidad de que uno revise la legitimidad de sus decisiones. Y entonces, hace algunos años, el propio tribunal, en una sentencia, realizó una interpretación importante en esa materia, dando el inicio de lo que hoy conocemos como el amparo electoral, es decir, que en el marco de una elección, ya sea local, regional o general, un ciudadano que vea afectados sus derechos por una decisión del sistema electoral pueda acceder a la justicia constitucional para que sea un juez el que verifique, incluso cuando el propio jurado en última instancia te toma una decisión. Eso quiere decir que actualmente tenemos pronunciamientos de los jueces constitucionales que incluso han dejado sin efecto una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces uno podría llegar a pensar que si ese es el sentido, entonces quizá también otro contexto, ¿no? Donde se hable de una duda de la legitimidad de algunas elecciones, también sería de interés y además de la de competencia del Congreso para que pueda ser investigado. Se podría llevar por ese razonamiento. Es por eso que no culminó todo la discusión en el tema de que el jurado tenía la última palabra. Ahora es importante, sí, considerar que una de las defensas del jurado que presentó en esta demanda fue que había respondido todos los pedidos de cuestionamientos a nivel de su propia jurisdicción electoral, ¿no? Entonces, lo que ellos decían es, en todo caso, si se quiere cuestionar esa decisión, podría llevarse a un amparo electoral para decir específicamente a quién o a qué ciudadano no se le respondió correctamente o se le vulneró algún derecho, diciéndole al propio tribunal, yo estoy abierto al control que le pueda dar, pero en materia individual, específica, no en materia de una gran investigación desde el Parlamento, ¿no? Claro, ¿no? Y de hecho, interesante esta referencia, ¿no? Porque para quienes sabemos la batalla que significó en una primera instancia todo este asunto del amparo electoral, el jurado era renuente en una primera etapa de a permitir este control constitucional de sus decisiones, pero efectivamente es paradójico, curioso, o digamos, a destacar este acto de reconocer que no es una zona exenta de control constitucional y que el amparo sería la vía. Y a lo mejor no sé qué pensarás tú si estás de acuerdo, incluso el jurado quizá lance ese argumento para evitar el control político de lo que él resuelva, porque finalmente, si fuera un amparo electoral, no deja de ser un control jurídico dentro de una
entidad jurisdiccional la que revisaría lo que el jurado resolvió por la presunta violación de algunos derechos, que es un margen de acción, digamos, bastante más preciso, claro, frente más bien a lo que puede suceder u ocurrir en el control político que podría asomar en el marco de las atribuciones congresales. No sé si tú piensas que tal vez incluso el jurado lanza este argumento que bien compartes, precisamente para decir, mira, si yo soy una entidad jurisdiccional, en cualquier caso, si cabría control de mis decisiones, sería en el marco de otro proceso judicial que se llama amparo ante una autoridad que, como yo, va a ejercer ese control jurídico propio de lo que corresponde a la materia que me atañe y para sacarme del ámbito del control político. No sé si lo he hecho con esa intención, pero ¿tú qué opinas? Pareciera también ahí salir como un argumento de no estoy ajeno al control, pero no al ámbito político, sino en todo caso por este terreno que es el que correspondería. Sí, efectivamente, porque la experiencia nos ha mostrado que las investigaciones que se realizan en el ámbito del Congreso de la República no tienen un nivel de exigencia en materia de el razonamiento, principalmente probatorio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una comisión se denomina comisión investigadora, lo que uno piensa decir es que uno debería recabar pruebas, recabar material que pueda servirnos conocer, como dijo en la propia fundamentación de la comisión, que es conocer la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, ello no se hace simplemente con un laxo de repente, una laxa recabación de informes, invitados de repente, sino tiene que hacerse bajo toda una serie de estándares. Normalmente en el ámbito jurisdiccional, ahí los estándares son mucho más controlados, justamente porque alguien más va a revisar o puede revisar en otras instancias. Y entonces el control político, si bien es muy importante, no tiene este nivel de exigencia y estoy totalmente de acuerdo en que probablemente en estrategia a un órgano como el jurado le serviría que la revisión venga desde la propia jurisdicción y no desde el control político, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Ahora, yendo de pronto ya a la sentencia en sí, eh, entiendo por lo que yo comentaba al inicio de la presentación de este episodio, que pareciera que el tribunal más bien se respalda en un aspecto más de carácter propiamente procedimental o formal, cuando bien hubiera sido la oportunidad para entrar a precisar lo que generosa y con bastante solvencia, por cierto, nos estás ayudando a comprender bastante mejor de lo que la sentencia podría, creo yo, haber hecho, pero para que el público que nos sigue entienda, ¿cuál es finalmente entonces la razón de fondo por la que el tribunal declara fundada esta demanda? Porque todo esto que hemos conversado, y gracias nuevamente por tu claridad, hubiera sido interesante que estuviera en la sentencia, pero lo estamos tratando un poco nosotros de complementar con este espacio, con esta entrevista, para que el público se informe mucho más. Pero no va por allí la sentencia, paradójicamente, del Tribunal Constitucional. ¿Por dónde va finalmente el tribunal entonces para declarar fundada finalmente esta demanda del proceso competencial? Uh-huh. El tribunal al inicio de la sentencia nos genera bastante expectativa porque, en contrario a otras decisiones que hemos visto en el pasado, no utiliza o aplica lo que se denomina en el derecho como sustracción de la materia, porque en realidad la comisión, al momento en que el TC ha decidido, la comisión ya no existía, porque digamos, su informe no fue aprobado por el Pleno, entonces no iba a surtir ningún tipo de efectos. Pero el TC dice, pese a ello, me voy a pronunciar. Tengo la capacidad de hacerlo porque es un tema de alta relevancia y además tengo jurisprudencia anterior donde eso se me ha permitido. Entonces uno piensa que efectivamente vamos a estar en un caso donde veamos al más alto tribunal dándonos más luces sobre qué significa una comisión investigadora en materia electoral, que es para nuestro país algo muy relevante para la estabilidad. Sin embargo, conforme va avanzando la sentencia, observamos justamente que hay algunas ideas importantes sobre qué es una comisión investigadora en materia de interés público, cuáles son las atribuciones principales de un órgano tan importante como el jurado, etcétera. Pero al final, su decisión del caso específico no lo aterriza en esos principios de las funciones parlamentarias y las funciones electorales, sino más bien lo hace bajo un tema sumamente técnico, que es la votación de la creación de la comisión.
¿no? Y por supuesto, como la propia sentencia dice, no es la primera vez que el tribunal hace un control del proceso parlamentario, que en realidad es lo que se conoce como la legitimidad de la producción o decisiones parlamentarias. Pero por supuesto que antes hemos visto sentencias que sí se meten un poquito más a la calidad parlamentaria. En cambio, esta, pese al marco que lo sostiene, simplemente lo que hace es un conteo de votos, ¿no? Y una verificación de que no se había logrado llegar al mínimo requerido por la regla para la creación de una comisión investigadora. Porque justamente hay un pequeño debate de un congresista que corrige su voto, ¿no? Inicialmente había colocado a favor de la creación y luego presenta un documento que dice fue un error y prefiero abstenerme de la votación. Por lo tanto, por un voto no se llegaría al mínimo requerido, el porcentaje requerido por la norma, y el tribunal considera que eso es una deficiencia en el procedimiento parlamentario. Por lo tanto, no se puede faltar el respeto a lo que ordena democráticamente llegar a un mínimo por ciento para la creación de este tipo, ¿no? Entonces, al final de la sentencia vemos simplemente un razonamiento de corte formal en ese punto. Sin embargo, lo que sí llama la atención y es interesante de cara a la reflexión que viene a posterior en estos, desde la emisión de esta sentencia, es que en el párrafo 116, que es uno de los últimos, ¿no? Hace una declaración importante y dice, ello quiere decir, es decir, todo este análisis de los votos mínimos no quiere decir que el Congreso de la República no tenga competencia para formar una comisión investigadora que aborde asuntos de interés público relacionados con el ejercicio de las funciones asignadas al Jurado Nacional de Elecciones, lo cual deja, por supuesto, un pequeño empujón al tema de que, ojo, parece que el Congreso sí puede investigar a las acciones y decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. No lo desarrolla más, pero yo diría que es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta porque a veces las sentencias y los jueces dicen más allá de lo que sus propios textos lo hacen, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y de hecho, antes de indagar un poquito más en ese extremo que bien has destacado, señalabas que uno de los elementos por los cuales finalmente la sentencia opta por pronunciarse en este aspecto de forma o de la votación es porque hay un congresista que corrige su voto y quizá para que el público nos entienda, en la sentencia se hace una diferencia entre reconsideración de votación, rectificación de votación y cambio de voto. ¿Recuerdas esta parte de estas diferencias en estos tres escenarios, un poco para que el público entienda qué fue finalmente lo que realmente ocurrió, ¿no? Porque en efecto, para términos simples, pues hay un congresista que dice, no, en realidad yo no iba a votar así, lo hago de esta manera, pero técnicamente hablando en la sentencia dice, a ver, hay que tener muy claro qué es lo que pasó aquí. ¿Es una reconsideración de votación? ¿Es una rectificación de votación? ¿Es un cambio de voto? Uh-huh. Creo que yo que eso habría que analizarlo y de hecho se hace así. Por supuesto, eso nos sirve también en términos de derecho parlamentario, nos sirve para tener claridad en doctrina sobre cómo hacer esa interpretación, ¿no? Es importante, sí. Pero todo viene acompañado, creo, también de la justificación que acompaña normalmente estos actos, porque no es la primera vez que esto genera una controversia. Nosotros recordemos que una de las más importantes que hemos tenido de este tipo fue en el momento en que se disolvió el Congreso, pero antes, ¿no? Antes de la disolución, había habido una votación para elegir al primer magistrado del Tribunal Constitucional que en ese Congreso estaban eligiendo. Y ahí se presentó una discusión específica sobre un congresista que había emitido un voto en otro sentido y que no se trataba de un cambio de voto, sino había habido no un error por parte de él, había habido un error del sistema, había habido un problema que necesitaba ir por su investigación, digamos, adecuada. Entonces, yo creo sí que es bastante importante hacer las distinciones porque esto podría generar interpretaciones, como de hecho lo hizo en este caso, ¿no? En este caso se creó la comisión, se pidieron informaciones tanto al jurado como a otros expertos. Ya estaban, como mencionaste muy bien al inicio,
generando gasto público, ¿no? Entonces la pregunta es, no creo que solamente se haya tratado de una interpretación, digamos, adrede para no Mm, respetar la voluntad de un congresista. Probablemente se haya tratado de una mala interpretación y entonces eso hay que tratarlo analíticamente para una siguiente vez evitar la creación de un acto que tiene una invalidez de inicio, ¿no? ujú. Perfecto, sí, no, de hecho, efectivamente, ojalá que así va, poco a poco se vayan ordenando las cosas, porque a veces la práctica parlamentaria a veces difiere de lo que a veces el reglamento del Congreso nos dice o la normativa parlamentaria y a veces, en efecto, suele primar a veces mucho más la práctica que incluso la propia norma en el funcionamiento del Congreso. Entonces, creo que, en efecto, este es un tema que podría ayudar bastante en ese frente. Y bien señalabas, y para ir terminando y agradecerte nuevamente por tu valioso tiempo de verdad y la claridad nuevamente con la que tienes la facilidad de comunicarnos las cosas, este último párrafo, este parrafito que tú bien mencionabas hacia la intervención antecedente, a mí particularmente confieso que me genera bastante preocupación y lo digo porque, sin perjuicio de ese párrafo que deja la puerta abierta a que el Congreso pueda, vía comisión investigadora, meterse en asuntos propiamente jurisdiccionales, más allá de la trascendencia política de lo que el jurado como entidad máxima en lo electoral resuelve, sino porque si ese párrafo lo puedes, por ejemplo, poner en contexto de que hay algunas iniciativas en el Parlamento orientadas pues a que el Jurado Nacional de Elecciones o los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o el presidente del jurado pueda ser objeto de un juicio político, por ejemplo. ¿Tú estarías de acuerdo en esta línea de este margen de acción en el que el Congreso, por un lado, tenga esta posibilidad que el tribunal deje entreabierta de que una comisión investigadora se meta en asuntos de esta índole y por otra parte, dentro de esa injerencia del Congreso sobre el jurado, ¿consideras válido, posible, viable o correcto que sea el Congreso el que pueda también entrar a evaluar a través de un juicio político el comportamiento de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Eh, sí, yo considero que es un tema de alto riesgo en materia de diseño y estructura de la división del poder en nuestro país, ¿no? Porque mucho se ha tratado en la doctrina, pero también en casos. Nosotros encontramos en decisiones parlamentarias de acusaciones constitucionales contra miembros del Jurado Nacional de Elecciones, donde el tema de la inmunidad que debería recaer sobre este tipo de órgano, ¿no? Y sus miembros es esencial para hacer prevalecer no solamente el tema de las competencias, sino el tema de la competencia más importante, ¿no? Que le da el sentido y que define la naturaleza de un órgano electoral, de un órgano máximo electoral. Entonces, creo yo que hablar o que el tribunal haya introducido este párrafo no debe ser visto tal cual lo señalas como quizás un párrafo aislado en el caso, en materia, ¿no? Del conflicto competencial sobre la comisión investigadora puntualmente. ¿No? Eso hay que leerlo de manera integral, ¿no? Mm, Porque efectivamente los órganos jurisdiccionales como el tribunal no se justifican solamente en la emisión de decisión por decisión, sino más bien en el entorno de sus decisiones. ujú, Entonces, como estamos ante una nueva configuración del tribunal, habría que leer esto también en relación con las otras decisiones, donde encontramos justamente un espacio un poco mayor que se le está dando al ejercicio de poder del Congreso de la República. Y esto en estricto, digamos, visto desde la filosofía del poder, no es negativo, pero es un perfil, es una tendencia. Entonces, mm, nosotros necesitamos leer esta información como una tendencia y empezar a ver qué es lo que se viene a continuación, así como normalmente pueda lograr la ciencia política en materia en base a cierta información, ir proyectando. ujú, Desde el derecho constitucional también es posible con las decisiones jurisdiccionales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en decir que esto hay que verlo ya no solo bajo el caso de las comisiones investigadoras en materia electoral, ujú. sino en torno a lo que significa un órgano como el Jurado Nacional de Elecciones en contextos particularmente conflictuados, ¿no? Con una conflictividad social que tiene bastante o es bastante elevada
y por lo tanto genera más bien relevancia en reorientar o estar alerta sobre cómo vamos a pensar este órgano electoral. De acuerdo, muchísimas gracias, mi querida Noemí. Estamos justamente ya llegando hacia el final. Reitero mi gratitud y también aprecio mucho la generosa, además, atención que has tenido para poder comunicar en fácil lo que no necesariamente todas y todos conocen, porque no están necesariamente formadas en derecho o en derecho constitucional o en derecho parlamentario, pero creo que ha sido bastante importante para nosotros haberte tenido en este espacio, que espero que no sea la única vez. Espero que puedas tener la gentileza de acompañarnos en próximas ocasiones, porque naturalmente necesitamos gente como tú que nos ayude a traducir pues en fácil lo difícil. Quizá algún mensaje final antes de despedirnos de nuestro público, mi querida Noemi, por favor. Sí, en primer lugar, nuevamente quedo muy agradecida por este espacio. Yo feliz y contenta de poder hacer esta transmisión. De hecho, que a la ciudadanía le va a ser de mucha utilidad para mantenerse informada. Y sí, simplemente recordar que la importancia de mantenerse al tanto de estos temas, pero también comprender y tomar una posición va a ser muy importante también para que mejoremos en general como país y particularmente nuestra política que está un poco desprestigiada. Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, doctoras, doctores, amigas y amigos, así llegamos hacia el final de este nuevo episodio, ya saben, de este espacio creado especialmente para ustedes, Contacto Legal, los días miércoles de 7:15 a 8 de la noche. No se olviden de seguirnos por las otras redes a través de las cuales también transmitimos, por vía Twitch, a través de YouTube y demás. Y estamos en contacto para poder reencontrarnos el próximo miércoles a la misma hora. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.